Hola a todos, bienvenidos al canal del Instituto Avanzado de Psicología Aplicada IAPA. Les atiende el psicólogo David Martínez. En esta ocasión me he propuesto realizar un vídeo práctico de algunas técnicas cognitivas que iremos viendo a lo largo de diferentes vídeos y siempre relacionados con el tema del estrés que ya hemos visto en vídeos anteriores. Me interesa muchísimo inicialmente entregarles o compartir con ustedes algún tipo de técnica que pueda hacer frente a un sinfín de problemas que en el día a día nos vamos encontrando y que uno de sus pilares fundamentales sea la preocupación, la ansiedad, los estados de ánimo depresivos, el estrés, esa reactividad fisiológica que nos lleva a encolerizarnos quizá cuando vamos conduciendo, aquellas situaciones en las que nos encontramos en situaciones o en contextos de relaciones interpersonales, ya sea con la familia, con los hijos, con los compañeros. Es decir, es una técnica que a priori es muy sencilla, pero que requiere, como cualquier otra técnica, práctica. Y esto es fundamental que lo entiendan. La práctica es la que conlleva la eficiencia y la eficacia. Así que vamos a introducir en este vídeo una técnica que se denomina aserción encubierta. Es una técnica que está dividida en dos partes. La primera parte es la interrupción del pensamiento, ¿vale? Y la segunda es la incorporación de verbalizaciones o pensamientos que sean positivos, asertivos y sobre todo que sean constructivos. Así que estas dos partes de la técnica nos pueden ayudar muchísimo a la hora de enfrentarnos ya no solo durante la situación de estrés, sino anterior a la situación de estrés, o que nos provoque ansiedad o que nos provoque preocupación. Es una técnica que vamos a utilizar en diferentes fases. Una primera fase es la que nos ayudará a romper con ese diálogo interno, esa cháchara interna que es la que nos evoca pensamientos, preocupaciones que al final derivan en reacciones fisiológicas y emocionales que son desagradables. Este tipo de pensamientos suelen ser automáticos, suelen ser pensamientos que no requieren de ningún tipo de proceso consciente, sino que surgen al tiempo que nos vamos encontrando con las situaciones que nos preocupan o que anticipemos a la situación que nos preocupa, como puede ser un examen, una entrevista, etcétera, etcétera. Así que vayamos con la práctica. Inicialmente este tipo de práctica o este tipo de técnica lo que implica es que hagamos un bloqueo a toda esa corriente de pensamiento negativo que nos lleva a la sobreactivación fisiológica y emocional o al descontrol. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos en una situación en la que observemos a nivel cognitivo cómo nos vamos ensalzando o rumiando o descontrolando con toda una serie de preocupaciones que nos llevan a estar cada vez más tenso y más preocupado o más airosos, utilizaremos una herramienta como la parada del pensamiento, que es nada más y nada menos que una serie de estímulos, ya sean cognitivos, a nivel motor, verbal o a nivel físico, como una goma en la muñeca, la que nos ayude a interrumpir esa cadena. Así que inicialmente, cuando nos observemos a nosotros mismos que estamos con ese tipo de pensamiento rumiante, ¿no?, que nos genera alteración, decimos a nosotros mismos: basta, para, stop, o cualquier palabra o cualquier gesto que nos ayude a disminuir o interrumpir. La idea es interrumpir, cesar esa actividad, que es una actividad que si no paramos nos lleva a la sobreactivación, a todos esos síntomas físicos que nos llevan a estar angustiados, tensos, con taquicardia, con sudor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, inicialmente, cuando detectemos que estamos preocupándonos,
basta, stop o para. Es una orden contundente que la técnica propiamente dicha nos indica que la hagamos en voz alta y que luego vayamos interiorizándola hasta que se haga de manera encubierta, ¿no? A nivel interior, sin que nadie se percate de que estamos realizando la técnica. Hay personas que a lo mejor la contundencia de la voz o de la palabra no les es suficiente y requieren de algún instrumento o de algún método que les ayude a parar, como por ejemplo puede ser una goma que nos ponemos en la muñeca y que en el momento en que nos encontramos en esa rumiación, en esa perpetua preocupación que es incesable una detrás de otra, pues hacemos como una pequeña descarga, como un golpecito que nos damos para poder interrumpir. La cuestión es que hagamos lo que hagamos sea lo suficientemente impactante como para darnos cuenta de que estábamos en ese ronroneo o en esa autocháchara y que paralicemos. Ahora viene la segunda parte. Una vez que hemos logrado desconectar, interrumpir, disminuir o simplemente cesar y dejar la mente en blanco, en ese momento que a la mente no le gusta estar sin hablarse a sí misma, debemos de introducir otro tipo de contenido. Y ahí viene lo que implica la aserción encubierta, lo que son toda una serie de diálogos que sean constructivos, que sean instructivos, que sean lo suficientemente pragmáticos para ayudarnos a hacer frente a esta situación. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es construir toda una serie de frases, autoinstrucciones, pensamientos que tanto al inicio, durante, como después de la situación del estrés nos ayuden a afrontarla de la manera más eficaz, ¿vale? Y positiva. Así que nos detendremos, haremos una lista, ¿vale? Después de entender cuáles son nuestros pensamientos, que eso ya los tenemos que tener descritos con previa práctica, tenemos que tener descritos qué tipos de pensamientos son los que tengo que detectar. Y una vez que ya sé cuáles son los pensamientos que yo sé cuáles son los que me provocan estrés, ansiedad, etc., yo tengo que cambiarlos, buscar una alternativa constructiva. Así que nos tomaremos unos minutos, ¿vale? Unos minutos y de manera escrita escribiremos en 4 diferentes bloques. Antes, al inicio, durante y después de la situación de estrés. Pongamos un ejemplo. Imagínense que tienen ustedes miedo a la hora de enfrentarse a un examen, ya sea de una entrevista, ya sea de un examen del colegio universitario, etc. Y el día anterior ustedes anticipan, comienza toda esa preocupación anticipatoria que les genera toda una serie de sobreactivación, de angustia, de miedo, de ansiedad, de estrés, etc. En ese momento, ustedes lo que tienen que es cambiar toda esa serie de pensamientos que son negativos, pesimistas, etc., por toda una serie de pensamientos que sean como mínimo que alivien, que sostengan, que den aliento para poder proseguir de la manera más calmada y más sosegada. Entonces yo me escribiría: bueno, David, mañana tienes un examen, tranquilo, respira, te va a ir bien. Es decir, lo vas a hacer bien, has estudiado. La cuestión es que yo me dé toda una serie de instrucciones que me ayuden a tranquilizarme. Eso ya es muy personal de cada persona. Por tanto, escribiremos toda esa serie de pensamientos que me ayudarán a que cuando surja la preocupación de manera anticipada, yo pueda parar e introducir esa nueva cadena de pensamientos, que como consiguiente provocará una serie de emociones completamente diferentes a las anteriores, es decir, emociones más positivas. Así que hagamos esa lista previa a la situación de estrés, ya sea que tengas que volver del trabajo cansado y tengas que lidiar con tu familia, con tus hijos, etc. Da igual, la situación, o que tengas que salir con el coche y tengas que meterte en un atasco, da igual. La cuestión es que
tengamos conciencia de cuáles son las situaciones que nos provocan estrés, que nos preocupan y que las anticipemos, que esa es la verdaderamente eficacia de esta práctica, la anticipación de la situación. Entonces ya hemos visto cómo hacemos una serie de listados de respuestas más constructivas o de instrucciones más constructivas antes de... Vale, ya estamos en el inicio, estamos enfrente, estamos en la situación. Delante de nosotros nos hemos encontrado con ese perro que nos da miedo, nos hemos encontrado con ese examen que tenemos delante, con esa chica, con ese chico que queremos entablar una conversación. Ese momento es otro momento en la que debemos de cambiar toda esa serie de pensamientos de preocupación, de miedo, de etcétera, ¿vale? Que sean los que no nos ayuden a avanzar, a introducirnos de manera exitosa y que podamos utilizar toda una serie de pensamientos que sean más constructivos y que nos lleven a poder afrontar de manera eficaz la situación que tememos o que nos genera estrés. Por tanto, ese momento también tenemos que anticiparlo. En la lista, en el siguiente bloque, tenemos que poner toda una serie de aserciones, de instrucciones, de pensamientos que nos ayuden a afrontar esa situación. Es decir, estoy delante en el inicio de la situación, ya sea que llego al trabajo, con mis compañeros, y al instante que yo choco con la situación que interactúa con mi situación de estrés, es el momento de colocar nuevamente otra serie de instrucciones. Muy bien, David, ya estás aquí. Respira, calma, ya sabes lo que tienes que hacer, vete a tu puesto de trabajo, habla de esta manera, compórtate así, etc. La cuestión es que yo me instruya, ¿vale?, a mí mismo para poder, al inicio de la situación, poderla afrontar de manera adecuada. Luego viene una tercera parte, que es durante. Bueno, ya nos hemos introducido, ya estamos delante de la conversación, estamos ya interactuando con nuestros compañeros, ya estoy en el examen y durante la situación aparecen otro tipo de pensamientos. Tenemos que constantemente ir aplicando esta parada del pensamiento, esta nueva instrucción que sea más constructiva. Claro, vuelvo a repetir que toda esta instrucción debe de estar ya previamente escrita y cuanto más se ritualice, que esa es la ganancia de esta técnica y de cualquier otra técnica, cuanto más se ritualice, mayor facilidad tendremos a la hora de poderla expresar de manera automática y natural. Al principio nos costará, se nos olvidará, por eso es importante, para mí es muy importante que ritualicen, que tengan rituales diarios, que se lo coloquen en diferentes post-its en el móvil, que tengan un to-do en las cuales puedan, ¿vale?, recordarse diariamente que deben de practicar esto, hasta que de manera automática surja cada vez que lleve a estar delante de la situación que provoca estrés. Y finalmente, ¿vale?, viene el después de. Acuérdense, antes de, al inicio, durante y después de. Bueno, después de viene toda una serie de instrucciones que nos ayudarán a reforzar, a sentirnos de manera convencida, fortalecida, ¿vale?, de todo lo que hemos tenido que afrontar. Entonces ahí vienen comentarios del tipo: muy bien, David, lo has hecho fantástico, te ha salido genial, aquí podrías mejorar, pero en general ha sido una buena exposición, has tenido bastante destreza, mucha calma, perfecto, sigue así, trabaja y enhorabuena. Es decir, todo este párrafo, antes, al inicio, durante y después, debo de escribirlo, pero sobre todo que esté muy acorde a mí. No es cuestión de que coloque frases que no estén acorde a mi lógica, a mi experiencia, a mi forma de ser. Es importante que cada una de estas pautas las realicen siempre y cuando estén asociadas o estén integradas en su forma de pensar, que sean importantes, impactantes y significativas para ustedes. Así que, por hacer un resumen,
Inicialmente realizaremos la parada del pensamiento y estos pueden dedicar unos días a realizar esa parada, ¿vale? Simplemente cuando se vean preocupados, ansiosos, etc. Stop, para, calla, o una goma o cualquier situación, cualquier experiencia que le ayude a cortar esa rumiación interna e inmediatamente introducir toda una cadena de pensamientos que sean positivos, constructivos y sobre todo que sean asertivos, que sean amigables, que lleven a la experiencia positiva de haber alcanzado el éxito en esa situación, que no acabe en un desborde, en una espiral, ¿no?, cada vez más grande de ira. Y este tipo de técnicas se utilizan muchísimo también para las situaciones de ira, de descontrol emocional, ya sea que estás conduciendo, ya saben, cuando estamos conduciendo, pues suele aparecer ese diablillo, ¿vale?, en la que constantemente va insultando, quejándose, justificando que el otro es el que lo está haciendo mal. Por lo tanto, si esa es mi situación que me genera estrés, pues ya tengo que hacer previamente a la conducción, tengo que utilizar toda una serie de frases, de conversaciones propias hacia mí mismo, ¿vale? En primera o en segunda persona. David, muy bien, lo has hecho muy bien. Alguien, es como si alguien te lo dijera de fuera, ¿no? Como una autoridad. O tú mismo, ¿no? Muy bien, lo estoy haciendo genial. Y que nos ayude, pues, a afrontarlo de la manera más positiva. Así pues, me gustaría que me comentaran, que, bueno, lo practicaran, lo pongan en práctica. Es la mejor forma, no hay otra. Esto, lamentablemente, no tenemos una varita mágica ni tenemos una pastilla que nos ayude de manera pasiva a poder solucionar nuestros problemas. Pero es una técnica muy interesante que abarca una gran cantidad de problemas y que les aseguro que si lo hacen con destreza y con autodisciplina, les aseguro que funciona a las mil maravillas. Así que les doy las gracias. Seguiremos trabajando diferentes técnicas cognitivas, luego nos introduciremos en técnicas motores como la planificación de actividades, del tiempo, o también técnicas a nivel fisiológico como las técnicas de respiración consciente, relajación, técnicas de Jacobson, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir haciendo diferentes vídeos en las que introduzcamos diferentes técnicas cognitivas que nos ayuden a afrontar nuestro día a día en situaciones de estrés. Les doy las gracias, pues saben que, bueno, estoy comenzando, les agradecería que se suscribiesen, que diesen un like si les gusta, si no les gusta me dan un comentario y que sigamos progresando y haciendo nuestra tarea lo más buena y lo más práctica y funcional posible para todos ustedes. Y bueno, y para aquellos que no me conozcan, pues tengo un despacho en Carcaixent, y que, bueno, si quieren o necesitan comentar sus problemas que sean más profundos o más complicados, más complejos y quieren hablar conmigo, pues bueno, aquí les dejo el correo, el teléfono y que puedan contactar conmigo. Así pues, hasta la próxima, les deseo éxitos y que pongan en práctica todo lo que han aprendido en el día de hoy. Buenas tardes.